Cuando te cortas un dedo y cuando después de cortarte el dedo... Se te escapan las ideas por ahí. Se te escapan las ideas. Por ahí vamos a hablar de la viruela del mono, que es casi prima hermana de la que conocemos en realidad en los humanos, y que empezó a sonar ya hace varias semanas. Viste que cuando uno lo ve del otro lado del hemisferio piensa que tal vez tarda más en llegar acá. La verdad es que no, rápidamente empezó a propagarse. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tomó cartas en el asunto, donde empezó a enviar los protocolos correspondientes como para advertir a los distintos países que frente a la llegada de casos, cómo se tenían que manejar dentro de las guardias, por ejemplo. Bueno, hay confirmados 9 casos aquí en Argentina. No lo puedo creer. Perdón, 8 casos. No importa, hay casos. Yo pensé que iba a demorar mucho más en llegar. No, y te digo, mira, hasta el viernes pasado había 5, ya hoy estamos hablando de 8. Entonces, atención por contacto, con esto. La mayoría viene de viaje o tuvo contacto con alguien que estuvo de viaje. Hay un solo caso que todavía está en análisis para ver si finalmente tuvo o no esa relación. De viaje no estuvo seguro, pero podría estar con alguien que haya estado de viaje. En general, los casos son hombres, esto también a tenerlo en cuenta, y el rango etario es de 26 a 38 años. Estamos hablando de personas muy jóvenes también. Por eso es interesante saber qué hay que hacer en caso de ver alguna manchita rara en la piel, porque uno a veces lo subestima, si le duele, si le pica, lo deja pasar, y hay que estar atentos porque ya está instalado el virus en el país. Esto que hoy conocemos con algo que llegó de viaje, obviamente pueden ser ya contagios dentro de las relaciones. El tiempo, chicos, así empezó todo lo que por favor, no lo queremos ni pensar. Pero para entender un poco mejor de qué se trata y sobre qué tenemos que fijarnos cuando detectamos algo raro en nuestra piel, le vamos a dar la bienvenida a Claudio Santamaría, el doctor, por supuesto, para que nos vaya guiando, orientando. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Un gusto escucharlas y compartir con ustedes esta tarde. Bueno, nosotros hablábamos de esto de empezar a verse las famosas ampollitas en la piel, ¿no? Hay que tener en cuenta que, porque a veces uno encuentra 1, 2, las deja pasar, hasta que no ve una erupción grande no va a la guardia, pero hay que estar atentos a partir de estos datos que se empiezan a conocer. Empiezo por el principio. Sí. No hay pandemia de viruela del mono. Tal cual. Hay una alerta internacional de la Organización Mundial de la Salud, porque en África hay 17.000 casos, el 95% en el Congo. Hay 17 países que tienen en África, en Europa, en América también. Y como bien decías vos, en Argentina hay 8 casos. Y te cuento 2 datos que poca gente sabe. En el 2022 hubo más de 1.000 casos en la Argentina. El año pasado 165. Y ahora solo tenemos 8, que son, como bien dijiste vos, de viajeros que vienen de África o gente que tuvo contacto. La viruela del mono se descubrió en 1958 en un laboratorio de Dinamarca, y después en 1970 empezó la pandemia, solo en Congo. Y ahora te voy a mostrar, vos decías muy bien, la enfermedad empieza con fiebre y empieza con unas llagas. Primero se te hace una manchita en la piel, después se llena de pus, después esa pus revienta, se llama mácula, pápula y ampolla, y después se hace una cicatriz y la costra se termina. Eso empieza... A ver, ¿ya la recuperamos? Ahí está. Pero Doc, que se corta, se para el zoom y no se lo escucha bien. A ver, ahora. Ahora sí. Ahora, ¿me siguieron las etapas de las ampollas? Sí. Y entonces, digo, el cuadro empieza como si tuvieras gripe. La incubación tiene un tiempo de 3 a 6 días y la enfermedad dura de 2 a 4 semanas. No hay contagios en Argentina, solo estas personas, digo, para no asustar a todos los que nos ven. Y en el mundo hay vacuna. La vacuna no está disponible. Yo, que soy grande y tengo 65 años, me dieron la antivariólica. Ahora ya no se está dando. Pero en el mundo hay vacunas que son 2 dosis separadas por 40 días, y en Europa y en África se está vacunando. El problema que hay es que solo hay de reserva, porque la viruela se había erradicado, 200.000 vacunas, y necesitaríamos, para combatir esta emergencia,
20 millones de vacunas. Dios mío. Los laboratorios van a hacer para el año que viene 10 millones y nos falta, por eso la emergencia internacional. Bueno, por eso entiendo también que los contagios se dieron en gente joven, ¿no? De 40 para abajo, porque personas que nunca pasaron por el proceso de esa vacuna. Por eso decías que los más 60 tal vez tienen más cuidados en esto. Protección. Más protección. Sí, tenemos protección. Y vos diste un dato también muy importante, los casos que se reportan fuera de África es como tiene contagio directo por si tocas las vesículas o estás en contacto, pero también se contagia sexualmente, tanto anal, vaginal o bucal, y también por contacto indirecto. Si entras a un lugar donde hubo un enfermo que tiene secreciones o compartís un vaso o alguna cosa más, te podés contagiar. De ahí la importancia que los 8 casos que vos contaste de Argentina están aislados para que no contagien a nadie más. Y si vas a verlos o visitarlos o para darle de comer, usamos como hacíamos en la pandemia, barbijo, gorro, antiparras, guantes y camisolín. De esa manera no nos contagiamos. Ahora, tiene baja tasa de mortalidad, ¿no? Porque estuve viendo y son 450 fallecidos. Al nivel de cantidad de contagios es un rango muy chiquitito. ¿Por qué se puede llegar a complicar y terminar en muerte? Mira, la mortalidad general es del 3%, pero aumenta en chicos y en embarazadas. Una mamá embarazada puede transmitirlo a través de la placenta. Y se complica en muy pocos pacientes y hace un cuadro pulmonar y encefálico, puede complicar. Porque hay que decir una cosa, no tenemos tratamiento para la viruela del mono, solo tenemos tratamiento paliativo. Ahora, hay que decir que solo la mortalidad es del 3% y que habitualmente en 2 o 4 semanas el paciente se cura y no tiene ninguna secuela. Lo importante es que cuando se detecta se aísle para que no tenga complicaciones y si empiezan podamos atender las complicaciones que pueda tener. Ahora, doctor, yo recuerdo que ya veníamos escuchando de la viruela del mono, no es que es algo que nos sorprende. Había como un anuncio que se venía, lo único que tenía era el pánico de lo que venía de la pandemia, te dicen que tiene que ver con el contacto y ya nos ponemos todos paranoicos por lo que vivimos, pero había como un preanuncio, ¿no se pudo prevenir un poco más? Evidentemente no, pero digo, ¿hubo una mala acción ante esto que se venía anunciando? Mira, lo que decís es muy cierto. En el 2022 fue la primera epidemia importante de la viruela del mono y acá hay un problema internacional que África, que es un continente pobre, no tiene plata para pagar las vacunas. Claro. Si tal vez Estados Unidos o Europa donaran las vacunas que tienen de reserva para África, podríamos contener el brote. Pero como te contaba, hay solo de reserva 200.000 vacunas y necesitamos 20 millones para poder parar esta emergencia. Que hoy es emergencia, no hay pandemia, sí el ministerio alertó y hay que tener cuidado y saber, como ustedes están muy bien haciendo, contando cuáles son los síntomas que podés tener y cómo son las ampollas y cómo se da a nivel de la piel, que empieza en manos y pies y cara, luego se va al tórax y también puede estar en genitales. Por eso es importante que si alguien empieza un cuadro gripal y después tiene manchas en la piel, muy importante que consulte con su médico o vaya a la guardia del hospital. Ahora vos decías, no hay un tratamiento, no hay... ¿Cómo se trata a esa persona durante esas 4 semanas, además de aislarse? Como no hay tratamiento curativo porque es un virus, ¿te acordás que los virus no tienen tratamiento? Lo que hacemos es un tratamiento que llamamos sintomático. Si tenés fiebre, te bajo la fiebre, tenés dolor de cabeza, estás cansado, fatigado, podés tener náuseas, vómitos y diarrea y te duele todo el cuerpo. Por eso digo, trato el síntoma, pero no puedo sacarte el virus. Por suerte el cuerpo, en general, en el 97% de los casos, puede combatir el virus en estas 2 a 4 semanas y vos te restablecés sin problema. A veces se complica, el cuadro se agrava y tiene el 3% de mortalidad. Claro. Ahora, ¿este aislamiento lo puede hacer en casa? Con atención, obviamente, médica y demás, pero en casa. ¿Con el COVID o no? ¿O necesita internación? Y
El aislamiento se hace en la casa. Los datos que dio el Ministerio de Salud es que hay 2 casos en Capital, uno en la provincia de Buenos Aires, uno en la Patagonia y otro en la Mesopotamia, y algún caso más que está en estudio, y están tratados. Ninguno está complicado ni requiere internación hospitalaria. Están manejándolo porque son contactos, lo que llamamos contacto estrecho. Estuvieron en contacto con alguien que tuvo la enfermedad, y por suerte no hay hasta ahora, por las palabras que dio el informe que dio el Ministerio de Salud de la Nación, no hay ningún enfermo grave. Perfecto. Doctor, le queremos agradecer y darle la bienvenida porque tenemos la grata noticia de que una vez por semana el doctor Claudio Santamaría, que es tan claro, nos va a ayudar a entender un montón de cuestiones y ayudarnos en los primeros auxilios y un montón de cosas que tienen que ver con la cotidianidad. Así que bienvenido a Débora Sin Vueltas y agradecerle la posibilidad de tenerlo una vez por semana. Luego el agradecido soy yo. La prevención hace la diferencia en la educación y en la salud, y todos los jueves, a partir de este jueves o del próximo jueves, porque tengo dentista Sí, sé que está, por eso no iba a dar el día, pero bueno, no importa, no importa, la alegría de tenerlo. Todos los jueves, a partir los jueves vamos a estar y compartir y vamos a aprender y divertirnos y conocer cómo cuidar la salud, que es lo más importante que tenemos. Y no hay algo que nos, o sea, como esto, algo urgente, me encantaría poder arrancar con todo lo que tenga que ver con primeros auxilios o con RCP, esas cuestiones que son tan importantes y que pueden salvar una vida. Así que me parece que es tan claro y tan espectacular su trabajo que tarea para el hogar, avíseme si puede hacerlo, y si no surge algo en el de acá a que vuelva a salir al aire que nos aborde, estaría bueno poder empezar a entender y ayudar a que en sus casas sepan a tener el primer auxilio ante una eventualidad. Cada semana vamos a ir contando cómo prevenir en casa, los primeros auxilios, cómo hacer reanimación cardiopulmonar en adultos y en chicos, y cada semana les vamos a ir contando algo para cuidar la salud de cada uno de los que nos están viendo. Me encantó. @doctor Claudio Salud. Gracias, doctor. Lo vemos la semana que viene o la otra, cuando pueda arrancar acá en Débora Sin Vueltas. Lo abrazamos y le agradecemos la compañía. Muchas gracias. Un gran abrazo.